continuar, yo quiero, hermanos, que me pongan antes que me pongan el tema, yo quiero, bueno, ¿cuántos les gustan las películas? A ver. Ya lo puse, bueno. Pues ese es el tema, ¿vale? ¿Amén? Muy rápido el rollo. ¿Cómo se llama el tema? El protagonista, ¿vale? ¿Qué le parece el tema? ¿Qué le dice el tema? El tema habla de, usted sabe que en cada película hay un protagonista, ¿no? Y hay actores secundarios, ¿no? Que son de relleno, ¿no? Que no tienen mucha importancia. Hay unos que ni se sabe el nombre, quiénes son, ¿vale? Pero están ahí. Pero siempre hay un protagonista. Vamos, ayúdenme a predicar. Hay un protagonista. ¿Y qué pasa con el protagonista? El protagonista no muere. ¿Amén? El protagonista, por mucho que pase, por muchos problemas que pase, porque a veces uno empieza la película, hay películas que son de acción y en los primeros 10 minutos parece que el protagonista va a desaparecer, pero de repente revive otra vez, ¿no? O reaparece otra vez, o parece que lo dan por muerto y a la media película otra vez aparece. Pues yo le quiero hablar de eso. ¿Sabe que en la Biblia hay muchos protagonistas? Amén. Y en su vida, ¿quién es el protagonista de su vida? ¿Quién es el protagonista? No, Dios no. Usted es el protagonista de su vida. Usted es el protagonista de su vida. Amén. Es su vida. Entonces ahora, nosotros a veces pensamos que somos actores de reparto o actores secundarios cuando yo soy el protagonista de mi vida. ¿Y qué me quiere decir eso? Que mi vida no puede terminar mal. Amén. Mi vida no puede terminar mal. Y eso yo me lo tengo que creer, porque no es casualidad todo lo que nos pasa. Y hoy le quiero hablar desde que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, sino desde nuestro principio. Porque nosotros, desde que antes de nacer, Dios ya nos predestinó. ¿Cuántos sabían eso? Que usted no fue un accidente, usted no fue casualidad, usted no fue algo que pasó por así, que su papá y su mamá no lo planearon, aunque le hayan dicho tal cosa, no fue así. En los planes de Dios, usted ya es el protagonista de su vida. ¿Sabe que en la Biblia dice que nuestra vida hay un libro en el cielo? ¿Amén? De cada uno de nosotros hay un libro escrito desde principio hasta fin. ¿Amén? Entonces cuando nosotros vemos una película, el protagonista nunca muere. ¿Amén? El protagonista siempre está, aunque pase cosas malas, aunque pasen necesidades, persecuciones, problemas, pruebas, el protagonista siempre sale adelante. ¿Amén? Y aunque a mediados de la película desaparece, antes de que termine la película, ¿qué pasa? Vuelve a salir. ¿Amén? Y al final consigue lo que había esperado o lo que había soñado. Y al final termina vivo, termina con la mujer. ¿Amén? Porque parece que se la quitan y al final la recupera, ¿sí o no? Parece que está que va a acabar en un hospital o muerto, pero termina como feliz, ¿sí o no? Usted dice, sí, pero es que eso es Hollywood, ¿no? Eso es el cine. No, pero yo le voy a hablar de muchos protagonistas que hay en la palabra de Dios. ¿Está preparado? Vamos a empezar con Isaías 54, 16. Sí, no, Isaías 54, 15. Lo vamos a empezar leyendo ahí. ¿Está listo? Abra su mente. Hoy abra su mente, ¿vale? Porque quiero que usted sea como un niño que reciba la palabra como que fuera primera vez. Dice la palabra: si alguno conspirare contra mí, diga, amén. Si alguno conspirare contra mí, lo hará. Bueno, si alguno conspirare contra ti, porque habla Dios, ¿no? Si alguno conspirare contra ti, dice Dios, lo hará sin mí, ¿vale? Lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, dice Dios, delante de ti caerá. ¿Amén? ¿Por qué? Diga, porque Dios es el que escribió mi película. Amén. Dios escribió tu historia. Dios escribió la película de tu vida. Y Él sabe cómo va a acabar tu vida.
¿Pero dónde? En el propósito. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda. Porque usted va a empezar a pensar, yo sé, yo lo conozco, que va a empezar a argumentar ahí, sí, pero es que esto que me pasó, o sea que Dios lo hizo, Dios lo permitió. No, hay decisiones que traen una consecuencia mala. Amén. Cuando tomamos decisiones fuera de Dios, hay malas consecuencias, ¿sí o no? Y cuando tomamos buenas decisiones, hay buenas consecuencias. Pero Dios siempre tiene el control. Amén. Por eso uno ve la película, ¿no? Uno ve la película y uno dice, pero ¿por qué le pasa eso? Y uno a veces, uno dice, no puede ser que vaya a morir, no puede ser que le vaya a pasar esto. ¿Por qué? Porque uno se mete en el papel de esa persona. Pero ahí es cuando uno dice, no, pero es que él es el protagonista y no puede morir. ¿Vale? Entonces dice la palabra, delante de ti caerá, seguimos. He aquí, mire, y esto es muy importante, no sé si usted lo había leído antes. He aquí, yo hice, dice Dios está hablando, yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. ¿Quién dice eso? Dios, ¿no? Saca la herramienta para su obra. Y yo he creado, escuche, ¿a quién? Al destructor para destruir. ¿Quién ha creado el destructor? Dios ha creado para el destructor. Hermano, cuando el guionista hace una película, el mismo guionista crea al malo y al bueno. ¿Sí o no? Crea al asesino y al inocente. ¿Amén? Y él tiene un guión preparado y él sabe hasta dónde puede llegar el malo y qué es lo que va a conseguir el bueno. ¿Sí o no? Pues Dios hace lo mismo. Y eso es lo que usted tiene que hoy recibir y tomar en su vida. Que nada de lo que me pasó antes de Cristo fue casualidad. Porque a veces pensamos que nuestra vida comienza después de Cristo. Cuando aceptamos a Cristo, ahí es nuestra nueva vida espiritual. Pero Dios, desde que nacemos, Él tiene el control de todo lo que nos pasa. Y usted puede decir, ¿aún de lo malo que me pasó? Sí. Porque hoy usted es lo que es por lo bueno y por lo malo que le pasó. Por lo que tuvo y lo que no tuvo. Por lo que le hicieron y lo que no le hicieron. Ay, Señor. No me cree, ¿no? Bueno, no me crea, me crea la palabra. ¿Sabe que yo eso lo he pensado muchas veces? Porque yo le aseguro que no fuera hoy quien soy si no me hubiera pasado lo que me pasó cuando era pequeño. No tendría el carácter que tengo, la forma que tengo, mi pensamiento que tengo si no hubiera vivido lo que viví antes. Pero nosotros pensamos, a veces decimos, ay, si hubiera llegado a Cristo antes. No era el tiempo de Dios. Porque Dios todo, tu historia, toda tu película la tiene escrita. Y Él sabe cuándo vas a llegar y cuándo no. Él sabe cuándo es el tiempo y cuándo no. Amén. O sea que porque nosotros a veces decimos, no, es que el diablo no me deja, es que el diablo, porque pensamos que el diablo tiene el control de nuestra vida. ¿Sí o no? El diablo hizo conmigo, porque a veces hablamos con la gente y le decimos, hermano, ¿y usted cuándo llegó a Cristo? Tal año. Y antes, no quiero hablar de eso, porque en ese tiempo el diablo hacía lo que quería conmigo. No era el diablo, era Dios. Sí, amén. Hola. Amén. Era Dios, porque Dios creó al destruidor. Y el diablo solamente es un títere de Dios. Porque el diablo hace lo que Dios le permite hacer y hasta donde Él lo deja. ¿Sí o no? Si no, le hace la historia de Job. Le hace la historia de Moisés cuando el faraón los persigue. ¿Quién dice la palabra que puso en el faraón que persiguiera al pueblo de Dios? Si antes de salir, el faraón nos dejó salir con todo, ¿sí o no? Pero dice que Dios incitó al faraón para que persiguiera a Moisés y al pueblo de Dios. ¿Me entiende? El diablo ni sabe, pero está trabajando para Dios. Las personas que a usted le han hecho mal están trabajando para Dios. Amén. Porque Dios es el que hace la herramienta y el que usa la herramienta. A Dios no se le escapa nada. Dios tiene el control de su vida y de la mía. Por eso yo tengo que estar seguro que en Cristo todo me va a ayudar para bien. Lo bueno y lo malo, me guste o no me guste. Amén.
porque Dios tiene el control de todo. Dice, saca la herramienta para su obra. A ver, aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Qué dice Dios? Ninguna arma forjada. Cualquier plan que haya hecho Satanás, el diablo, Lucifer, como usted le quiera decir, es el mismo. Yo no. Lucifer es antes de la rebelión. Ya después es Satanás y el diablo, que en cada versión significa adversario o el ¿cómo se llama? O el acusador, ¿vale? Pero es la misma cosa. ¿Amén? Entonces, ¿quién creó a Lucifer? Dios. El diablo no se creó solo. Por eso dice, Dios creó al herrero y la herramienta. ¿Me entienden? Nada se escapa de Dios. Nada se escapa de Dios. Pero a veces nosotros no entendemos lo que nos pasa. ¿Amén? ¿Cuándo lo entendemos? Cuando estamos en el propósito de Dios. Cuando llegamos al propósito es cuando descubrimos los planes que Dios tenía para nosotros. Y decimos, ahora entiendo por qué conocí a esa persona. Ahora entiendo por qué me fue mal en esta situación. Ahora entiendo por qué mi amigo me traicionó. Ahora entiendo por qué. Porque Dios está formando un carácter en tu vida. Dios está formando una mujer fuerte. Dios está formando un hombre fuerte. Antes de hacer lo que Dios preparó para que hicieras. Amén. ¿Sí? ¿Vamos ahí? ¿Poquito a poco? Bueno, vamos avanzando. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Y le voy a hablar, mire, le voy a hablar de varios hombres, ¿vale?, que fueron protagonistas de su vida, cuando en un momento ellos pensaron que iban a morir. Pero usted conoce la historia de ellos. Amén. ¿Sí? Uno fue José. ¿Se acuerdan de José? José, un jovencito soñador, que Dios vino y le mostró un sueño, una visión. ¿Cuál era? Que iba a ser grande, ¿no? Que iba a gobernar sobre sus hermanos y sobre sus padres. Un jovencito, 16, 17 años por ahí, y Dios le da ese sueño, esa visión. Claro, él dice, wow, eso sí me gusta, ¿no? Cuando usted le dicen que va a ser grande, va a ser poderoso, va a ser empresario, va a ser un hombre de Dios, pero para llegar a eso va a haber un proceso. A ver, y no todo va a ser bueno. No todo va a ser bueno. Si no, pregúntele a todo empresario a ver si fue fácil llegar ahí. No, hubieron fracasos. Todo empresario exitoso tuvo que fracasar antes. Amén. Para tener un matrimonio exitoso siempre hay problemas. Para tener una familia fuerte también van a haber pruebas. Para haber una iglesia fuerte también tienen que haber persecución, pruebas. ¿Me entienden? Porque todo eso es parte de nuestro crecimiento. Ahora José, Dios le muestra ese sueño, él feliz, se lo cuenta a su padre y a sus hermanos. Pero ¿qué pasó? Se levantan sus hermanos. Ahora, ¿quién puso en sus hermanos que se levantaran? ¿El diablo? Dios. O Dios a través del diablo. Pero el diablo hace lo que Dios le permite. Ahora José, imagínense a José todo contento, ¿va? Y de repente sus hermanos están planeando, ¿qué? Matarlo. Y usted dice, ¿está viendo la película? José dice, ya se acabó José. No llegan los 20 José. Pero José no sabía que era el protagonista, que había un propósito grande para él. Y sus hermanos de repente, en vez de cambiar, de matarlo, dicen, mejor vendámoslo. Dios está obrando porque Él hizo al herrero y la herramienta. Dios pone el querer como el hacer en cada corazón. Que usted esté aquí hoy no fue ni plan suyo, ni de su papá, ni de su mamá, ni de la economía. Fue el plan de Dios, fue un propósito de Dios. Fue el Dios que Dios escogió de su vida y de mi vida. Y nada es casualidad, porque Dios tiene un propósito eterno y bueno para nosotros. Amén. Porque yo no sé qué sería de mi vida si estuviera en Honduras. Pero gracias a Dios por lo malo que me pasó, porque fue por algo malo que estaba viviendo en ese tiempo, estoy aquí. Amén. Y gracias a lo que viví, hoy soy lo que soy. ¿Pero por qué lo entiendo? Porque ahora estoy en el propósito de Dios. Amén. Y le doy gracias a Dios. Y si tuviera que pasar lo que pasé otra vez para estar donde estoy hoy, lo volvería a pasar. Porque ahora entiendo que, como dice Romanos 8:28, todas las cosas
que es el lema de la invitación, de la presentación, ¿vale? Romanos 8:28, ¿qué dice? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, no al mío. Pero es que a veces uno dice, no, yo estoy aquí porque quiero. Hermano, usted no está aquí porque quiere. No, yo decidí ir a la iglesia. No, no se crea eso. Y era parte de su guión. Usted está aquí por lo malo que le pasó, por lo bueno que le pasó. Y Dios solamente escribió tu historia y dijo, si pasa esto, te va a buscar. Amén. Porque Dios sabe, hermano, Dios sabe. O sea, no es que Dios nos dio el libre albedrío, ¿sí o no? Pero Él tiene una historia escrita para nosotros. Pero Él hace que las cosas pasen para provocarnos a buscarle. Amén. ¿Sí? Entonces José fue uno que pensó que iba a morir antes de los 20. Y de repente lo llevan esclavo. ¿A dónde? A Egipto. Lo venden como esclavo por unas monedas. Y sus hermanos piensan, nos deshicimos de José. Yo no, como los malos. Porque hay gente que está planeando lo malo para ti. Y piensan que te están derrotando, piensan que te están destruyendo, piensan que estás acabado. Pero Dios dice, no, lo que ustedes pensaron para mal, yo lo voy a transformar para bien. Porque yo soy el que escribe la historia de mis hijos. No el diablo, no los enemigos, soy yo, dice Dios. Y José, aunque no entendía y a lo mejor dudaba y decía, esto no es parte del sueño que Dios me mostró. Pero ¿sabe qué hizo él? Se cayó y confió en Dios. Y dice la palabra, Génesis 50:20, para que usted vea, Génesis 50:20, aquí vamos al final de la vida de José ya pasó esclavitud, ya pasó cárceles, ya pasó falso testimonio, que la mujer de Potifar lo acusaba de que la quería violar, ¿me entiende? Y lo encarcelaron, pero todo eso Dios lo tenía escrito. Y todos esos años que José estuvo preso, formaron el carácter de un gobernador. Formaron un hombre sabio, un hombre fuerte, un hombre de carácter, un hombre decidido. Amén. Diga, todo lo bueno y lo malo que me pasó me ha formado para el propósito. Me está preparando para el propósito. Amén. Dice, mire, Génesis 50:20 aquí, José ya es el gobernador de Egipto. Ya vemos al final de la película que sale otra vez el que parece que había muerto. Porque sus hermanos, ¿cómo lo daban? Muerto. Su padre, ¿cómo lo daba a José? Muerto. Pero es que ellos no sabían que José era el protagonista. Y ahí surge el protagonista en el último capítulo. Y dice José, vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Más quién? Dios, no el diablo. No mis hermanos, no el mundo, no la crisis, no la enfermedad. Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué le parece? Dios tiene el control de su vida. Dios no te quiere ver preso, pero Dios usa lo malo para tu bien. Usa lo que el mundo planea para mal, Dios lo transforma para bien. ¿Amén? ¿Sí? ¿Lo cree? Otro fue David. ¿Sí o no? David, jovencito, lo ungen por rey también, jovencito. Y David dice, oye, ahora sí me toca mi turno también. Soy el protagonista, voy a ser rey de Israel. ¿Sí o no? Y de repente, Saúl le entra un espíritu malo ahí. A ver, no al hermano Saúl le entra. Al rey Saúl, a ver, le entra un espíritu malo y quiere matar a David. Y lo empieza a perseguir, años persiguiendo a David. Y David dice, pero esto no es lo que Dios me prometió. Yo pensé que a este tiempo iba a estar como rey, gobernando y señoreando y comiendo bien en la mesa. Pero David, ¿dónde se ve? Huyendo en el desierto, escondiéndose en cuevas, amén, con gente pobre, con gente endeudada. ¿Me entienden? Pero David, ¿qué hace? No se queja. Él confía en Dios. Él sabe que lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir. ¿Qué decía David? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará, decía David. ¿Y Dios qué estaba haciendo? Año y año,
armando el guión para que el protagonista cumpla lo que Dios dijo. Amén. Y dice David también, ahí dice la palabra en el Salmo 31:15, se lo voy a ir relatando así para que usted vaya viendo y vaya creyendo. Amén. Salmo 31:15 dice David, mire David dice, en tu mano, ¿dónde están? David reconoce que él no está en manos ni de Saúl, ni de sus enemigos, ni del diablo. ¿Dónde está David? En tu mano están mis tiempos, dice David. ¿Usted cree eso? Hermano, no es darle una apología a la enfermedad, al diablo, a la miseria, a la pobreza. No es, ¿cómo se llama? Una excusa para que usted acepte todo lo malo. No, le estoy diciendo, si usted permanece en el propósito, venga enfermedad, que no estamos exceptos de que venga enfermedad, pobreza, miseria, crisis, persecución, pero todo lo que venga, usted tiene que saber que Dios tiene el control de su vida, Dios tiene el control de sus hijos, Dios tiene el control de sus finanzas, Dios tiene el control de su salud, Dios tiene el control de la iglesia, Dios tiene el control de su vida, porque Dios es el escritor de su historia. Amén. Y diga lo que diga el mundo, usted tiene que confiar en Dios y tiene que decir, no sé cuándo, pero yo soy el protagonista y yo no puedo morir. Ningún arma forjada prevalece contra los hijos de Dios. Amén. Hermano, ¿cuántas veces yo pensé en ahí como salgo de aquí? Y aquí estoy. ¿Cuántas veces usted no se ha encontrado así diciendo, Señor, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y no ha salido de eso? Claro que sí, porque Dios tiene el control de tu vida, Dios tiene el control de tu salud, Dios tiene el control de todo. David dice, en tu mano están mis tiempos, Señor. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Amén. Hermano, usted no tiene que estar peleando con el diablo. Ningún arma forjada, ni brujería, nada de eso. Usted no tiene que tener miedo porque el diablo está vencido. El diablo no es su enemigo. ¿Me entiende? Amén. El diablo no es su enemigo. Su enemigo es usted mismo. Cuando usted cree que no puede, ahí se acabó todo. Pero cuando usted dice, Señor, tú tienes el control. José estaba en la cárcel y decía, Señor, yo sigo confiando en ti, yo sigo creyendo en ti. Y dice la palabra que Dios prosperaba todo lo que José hacía aún en la cárcel. Y José hallaba gracia al frente del carcelero. Hermano, usted va a hallar gracia porque Dios le va a poner favor. ¿Sí o no? ¿Ha visto las películas que secuestran a alguien y lo ponen ahí en la montaña y está ahí, de repente pasa alguien? Esa persona es enviada de parte de Dios y le ayuda. Qué peliculero el pastor. Sí. Pero así es que hay que predicar así, no. Se duerme. Amén. Y de repente el protagonista lo ayuda. O de repente se escapa y sale por el bosque por ahí perdido y lo van persiguiendo y dice, ay, que lo pillan. Y no lo pillan porque de repente pasa un coche. No es casualidad, así te pasa en tu vida. Alguien va a llegar de parte de Dios para darte una palabra, para darte ánimo. Amén. Para sacarte de ahí, porque Dios permanece fiel. Amén. Dice, de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. ¿Y qué pasó con David? Usted sabe la historia. ¿Fue coronado rey? Sí. ¿Gobernó? Sí. ¿Alababan su nombre? Sí. ¿Escribió salmos? Claro que sí. Porque David era el protagonista de su historia. Y ni Saúl ni nadie lo pudo detener. Porque Dios cumple lo que él promete. Amén. ¿Lo cree? Amén. Vamos a otro, al apóstol Pablo. ¿Cuántos conocen al apóstol Pablo? Y este me encanta, porque este es diferente a todos los demás. Porque el apóstol Pablo fue contemporáneo con Jesús. Tenían casi la misma edad. ¿Amén? Pero nunca se conocieron en vida. ¿Sí o no? Seguramente Pablo y Jesús en algún momento se habrán cruzado por la calle sin saber quién era cuál. Pero no era el propósito de Dios que se conocieran en vida, sino que Pablo tuviera un encuentro con el mismo Jesús resucitado. Porque eran de la misma edad. Amén. Y de repente Saulo, cuando era Saulo de Tarso, fue enviado a Jerusalén a estudiar, porque era un hombre preparado. Amén. Había nacido en Tarso, pero fue enviado a estudiar. Era un hombre que era, ¿cómo se llama? Construía tiendas. Era un hombre que hablaba griego, hablaba
hablaba la lengua romana, tenía varias nacionalidades, era un hombre que tenía reputación. Ahora, Dios, desde que Saulo nace, ya tiene un propósito, ya tiene una historia escrita. Saulo no lo sabe, ni los discípulos, pero Dios sí. Aleluya. Y todo lo que Saulo pasa es para ser el apóstol Pablo. Porque Dios necesitaba no a un Pedro, no a un Lucas, no a un Mateo, sino a un Pablo, para que predicara a los gentiles, a los romanos y a los griegos. Y necesitaba un hombre próspero, porque él se mantenía. Por eso el apóstol Pablo decía: yo no quiero hacer carga para nadie, porque todo yo me lo pago. El apóstol Pablo iba a Grecia y presentaba su pasaporte y lo dejaban pasar. Eso no lo podía hacer Pedro. Hay cosas que yo no las puedo hacer, pero si usted las va a hacer. Amén. Porque es su historia, es su propósito. ¿Me entienden? Por eso el apóstol Pablo decía: ahora nadie conocemos según la carne, sino según el Espíritu. Y doy gracias a Dios, dijo el apóstol Pablo, que a Jesús lo conocí en el Espíritu y no en la carne. Amén. Porque por eso era lo que era. Porque Dios a quién necesitaba, a un Saulo transformado. Porque Dios necesitaba a un Pablo que tuviera el carácter que tenía Saulo. Que así como perseguía a los cristianos para matarlos, amén, así persiguiera a los gentiles para convertirlos. Amén. Y así como conocía a un hombre que era preparado en estudio, en letras, que había sido entrenado de Gamaliel, dice la palabra. El apóstol Pablo se sabía el Torá de memoria, la Torá de memoria. Era un hombre que hablaba arameo, griego, hebreo, de todo hablaba el apóstol Pablo. Donde yo no puedo llegar, usted va a llegar. Porque todo lo que usted estudió fue parte del propósito de Dios. Amén. Ay, pastor, pero yo no estudié nada. También es parte del propósito. Amén. También es parte del propósito. Porque usted es el protagonista. Si no, pregúntele a Pedro. Pedro era un hombre vulgar, sin estudios, violento, no sabía hablar. ¿Cómo habla una persona vulgar? No sabe expresarse, no tiene un buen léxico, habla mal, ¿sí o no? No sabe comportarse, está masticando chicle ahí, se sienta así. Pero en el propósito, Dios te va a transformar. Dios te va a convertir en lo que Él ya pensó para tu vida. ¿Me entiendes? O sea que todo lo bueno, lo malo, es que yo no estudié, yo no tuve esto, yo no tuve economía. No, todo eso Dios lo permitió. No es que Dios lo quiso, Dios lo permitió para tu bien. Porque yo no nací en una casa tampoco, y tampoco crea que tengo muchos estudios. Amén. Pero todo lo que Dios permitió para mi vida me hicieron estar donde hoy estoy. Amén. ¿Sí? Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted. ¿Qué le parece? Entonces el apóstol Pablo, le resumo la historia, usted sabe. Saulo de Tarso dice que respiraba amenazas de muerte contra los cristianos, los perseguía, los apedreaba. Él estuvo en el primer apedreamiento, ¿no?, de Esteban. Él fue que casi lo mata, imagínense. Y después él va ahí. Cuando lo encuentre en el cielo, Esteban lo va a estar esperando. ¿Y este cómo vino? Porque había un propósito. Y el apóstol Pablo dijo: Esteban, sorpresa. No entendí el propósito, ¿entiendes? Pero era parte del propósito. Amén. Y después el apóstol Pablo escribió en las cárceles, porque el apóstol Pablo, después de la conversión, no es que tuvo un camino de rositas. En cuando se convierte y tiene el encuentro con Jesús, cárceles, naufragios, persecuciones, azotes. Pero era parte del plan de Dios, porque él tenía que ir a las cárceles a convertir a los presos romanos, a ir a la familia de los romanos a convertirlos a Cristo, a ir a Cornelio, ir a Grecia, a hablarles allá a todos los que adoraban otros dioses, y él les muestra un Dios no conocido y los transforma. ¿Me entienden? El apóstol Pablo podía apelar hasta el César, imagínense la autoridad que tenía. Es como decir: yo soy una persona importante y yo quiero hablar con el rey Felipe. Ese poder tenía el apóstol Pablo. ¿Qué le parece? Sí, amén. Porque Dios sabe a quién llama y a quién no. Amén. Dios nos escogió, no nosotros a Él.
Amén. ¿Sí? Y el apóstol Pablo, hermano, en las cárceles, la mayoría de cartas que escribió el apóstol Pablo, ¿dónde las escribió? ¿En su escritorio? ¿Cree usted cómodo? No, en las cárceles. Porque era el plan, era el propósito de Dios. ¿Vale? Y ahora voy a hacer una pausa y le voy a hablar de un hombre terrenal. Bueno, un hombre que nosotros sabemos y lo conocemos, que nos gustó la historia. No sé si usted ha escuchado de Nelson Mandela. ¿Sabe quién es Nelson Mandela? Fue un presidente de Sudáfrica. Pero usted dice, sí, yo he escuchado de él. Pero sabe que este hombre vivió una vida, la mitad de su vida casi estuvo preso, como José. Nelson Mandela, ahora le resumo un poquito, nació el 18 de julio de 1918, ¿vale? Y fue él, ahora le cuento, a ver, en 1962 fue arrestado y posteriormente juzgado. ¿Por qué? Él era un hombre que nació en una buena familia, tenía un buen apellido, pero lastimosamente nació en un tiempo que había mucho racismo. Y no estoy hablando ni de Alemania, ni de Estados Unidos, estoy hablando de Sudáfrica. Una tierra de raza negra, ¿sí o no? ¿Amén? Y ahí mismo, él, donde el 90% eran africanos, ¿me entienden? El 1% gobernaba al 90%. ¿Qué le parece? Había un poder que se aprovechaba y no nos dejaba ni subir al transporte con blancos, ni ir al mismo baño que los blancos. Y él se rebeló porque él era abogado, él era un hombre estudiado y preparado. Y aún él, por eso le digo, tenía un propósito. Desde que Mandela nace, ya tenía un propósito. Él ni sabía, pero él era el protagonista. Pero imagínense a Mandela, en 1962 lo acusan de querer como hacer un golpe de Estado. Amén, revolución, un golpe de Estado, y lo meten preso injustamente, solamente por ser negro. ¿Qué le parece? Y ahí lo meten a la cárcel, y él, en la cárcel, ¿qué puede decir usted? Dios me abandonó, porque él venía de una familia cristiana también. Amén. Él era creyente, su madre era creyente, su padre también, y a él lo meten preso injustamente. Ahora usted dice, aquí se acabó la vida de Mandela, porque a él lo metieron preso y cadena perpetua, ¿me entiende? Porque él se rebeló. Una vez, si usted lee la biografía de él se hizo pipí encima, porque él quería entrar a los baños y no lo dejaban por ser negro. En un país africano, Sudáfrica, ¿qué le parece? Y él, en ese momento, a él entra un celo como Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? Que también fue el protagonista de Egipto, del pueblo de Dios. Le entra un celo y dice, no, si esto me lo hacen a mí, yo siendo un hombre estudiado, siendo un hombre de una buena familia, ¿qué no le harán a mi pueblo? Y él se le metió algo dentro que él dijo, yo voy a hacer algo por mi nación. Y no importa aunque me metan preso, yo voy a seguir luchando y creciendo. ¿Amén? Pues en 1962 lo meten preso. 27 años está preso Nelson Mandela. En la isla de Robben Island se llama la isla, ¿vale? Ahí en Sudáfrica. Ahora, él entra a ese proceso. Tengo unas imágenes ahí, me lo pone, si no lo conocen, ahí está la imagen de Nelson Mandela, si lo pueden leer, es una historia verídica. Nelson Mandela, él escribió este libro en la cárcel, El largo camino hacia la libertad. Y la otra imagen es en la celda que estuvo preso 27 años. En esa celdita él estuvo 27 años preso. ¿Sabe cuál era la vida de este hombre esos 27 años? Levantarse a las 5 de la mañana, ir a picar piedras hasta las 8 de la tarde. Todos los días. Y aún así, él no renegó ni se quejó porque estaba ahí, sino que él se preguntaba, ¿para qué estoy aquí? Eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Para qué? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para mi vida? Porque había un propósito que él estuviera ahí. Él entró, un hombre estudiado, refinado más o menos, pero ¿sabe cómo le llamaban a la cárcel después? La Universidad de Robben Island. Porque Nelson Mandela, ahí se leyó todos los libros, él ahí se hizo abogado profesional, porque halló gracia delante de los presos. Amén. Porque eso lo hace Dios, porque Dios tenía preparado que este hombre estuviera ahí. Porque ese proceso lo transformó en el Nelson Mandela, que después fue a llegar presidente, fue a ser hecho presidente de Sudáfrica. ¿Qué le parece?
¿Cómo terminó el protagonista de la película? Como Dios lo había preparado. Muchos decían, después de los 27 años que Nelson Mandela salió, pues lo fueron a entrevistar y todos pensaban que se iba a encontrar con un hombre resentido, demacrado, y todos dicen, había un periodista que dijo, si yo no me dijeran que este hombre viene de la cárcel, yo diría que viene de Harvard, yo diría que viene de la mejor universidad del mundo, porque es un hombre culto, sabe hablar, sabe que ahí en la cárcel aprendió cinematografía, aprendió lingüística, aprendió economía, aprendió todo lo que no podía aprender fuera, lo aprendió en la cárcel. En la cárcel se preparó para ser presidente y llegó a ser presidente de Sudáfrica. ¿Qué le parece? Y a veces nosotros nos quejamos del trabajo donde estamos. Algo tienes que hacer en ese trabajo. Algo tienes que hacer con esa persona que estás ahí. Pero Dios pondrá gracia. Porque imagínense cómo este hombre tenía tiempo para prepararse. Si a las 5 de la mañana se levantaba a picar piedra y a las 8 ya tenía que estar durmiendo. Solo comía y dormía. ¿Y sabe qué le daban de comer? Solo maíz. Pero él, como halló gracia delante de los guardias le dejaban leer, los guardias después le dejaban enseñar a otros presos, por eso le llamaban la Universidad de Robben Island, porque él dice que a los presos y a los carceleros les enseñaba teología, les enseñaba abogacía, les enseñaba economía, y de esa cárcel salieron más preparados que muchas universidades. ¿Qué le parece? Y después de los 27 años sale de la cárcel y el hombre sabe hablar, no tiene rencor, no tiene odio, y la gente asustada porque dice, este hombre no es nuestro hermano. Y 4 años después de salir de la cárcel lo nombran presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela. Y si Dios lo pudo hacer con él, lo puede hacer con nosotros. Amén. Y así como lo ha hecho con mucha gente, lo puede hacer con usted y conmigo. Pero él, ¿qué hubiera pensado usted ahí cuando le dan el juicio y le dicen cadena perpetua? ¿Usted qué dice? Si yo no he hecho nada malo, soy creyente, le creo a Dios, soy un hombre bueno, soy un hombre estudiado, ¿me entiende? Pero usted tiene que confiar en Dios aún en los momentos malos. Dios tiene el control de eso. ¿Para qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy pasando este proceso en el hospital? ¿Por qué estoy pasando este proceso de necesidad? ¿Por qué estoy pasando este proceso de divorcio a lo mejor? ¿Por qué estoy pasando este proceso de rebeldía en mi casa? ¿Por qué estoy pasando este proceso de duda, de problemas? ¿Por qué me pasa esto en la iglesia? ¿Sí o no? Todo tiene un porqué. Porque Dios tiene el control de tu vida y de la mía. ¿Lo creo o no? Amén. Seguimos pues. Vale, seguimos con la Biblia. Ahora vamos con Jesús. Jesús. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús es el protagonista, ¿no? ¿O no? Sí. Ahora imagínense, Jesús nace en un pueblito allá perdido en Belén. Y uno dice, no, es que si usted supiera, pastor, dónde vengo, yo vengo allá de un pueblito allá en Olanchito, allá en Colombia, perdido por allá en Ecuador, Perú, Filipinas. No, es que Dios quiso que nacieras ahí. Dios quiso que nacieras en esa casa, con esos padres, con esa economía, con esos hermanos que te venden, que te traicionan. ¿Sí o no? ¿Me entiendes? Es que mi padre era muy duro. Dios pone autoridades y quita autoridades. Imagínense, vamos a un caso fuerte. Dios creó a Hitler. Dios lo creó, ¿no? Dios crea buenos reyes y malos reyes. Dios pone y quita buenos reyes. Fidel Castro, Hugo Chávez, ¿sí o no? Presidentes, Dios los pone. Si están ahí porque Dios lo permitió. Ahora, ¿para qué? Para formar un carácter en nosotros. Dios hace salir el sol para buenos y malos, justos e injustos, ¿sí o no? Es así. Ahora, ¿yo qué tengo que hacer? Pues confiar en Dios y saber que todas las cosas, como dice Romanos 8:28, me van a ayudar para mi bien. ¿Me entiendes? Para mi bien. Todas las cosas me van a ayudar para mí. Ahora, nace Jesús y de repente Herodes pone un decreto. ¿Cuál es el decreto? Matar a todos los niños varones
Y a uno dice ahí, se acabó Jesús, ¿sí o no? Se acabó el protagonista, lo mataron a la primera escena. Pero ¿qué pasa? Sobrevive. Sobrevive. Lo mismo pasó con Moisés. Decreto de muerte a todo hijo varón, porque el diablo siempre hace lo mismo. El diablo no es creativo, el diablo siempre hace lo mismo. Amén. Dios sabe lo que hace. Y Dios sabe cómo utiliza lo malo para nuestro bien. Cuando yo nací también casi me muero, ya lo he contado otras veces. A los 8 días casi me muero también. Casi se acaba mi vida. Casi el protagonista se muere. Pero aquí sigo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan para mi vida y un propósito para mi vida. Para que hoy, 20 de julio, le esté predicando a usted. Amén. A los días de nacido. 21, perdón. 21, sí, perdón. Pues a los pocos días de nacer, casi me muero de hambre, porque nací con el esófago cerrado. Y mi madre no se daba cuenta porque, claro, le hacen pruebas externas, pero de repente en casa dice madre que no podía comer. Cada vez que me daba pecho, lo vomitaba. Ella no sabía que no me entraba la leche. Y claro, de tanto vomitar, empezaba a vomitar sangre y todo. Imagínate, 8 días de nacido. Así, la cosita. Un ratoncito. Pequeñito. Yo ni sabía los planes que Dios tenía conmigo, ni mi madre. Pero Dios sí. Y Dios guarda nuestra vida. Ahora Dios permite eso. Gracias a eso, yo hoy soy fuerte del estómago. ¿Sabe que nunca he tenido problemas del estómago? Porque hay gente que todo le sienta mal. Pero a mí me operaron. Y me operaron bien. Porque todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Amén? Y claro, imagínense a mi madre que operen al hijo. ¿Qué madre piensa? ¿Qué es lo que piensa una madre cuando su hijo pequeñito entra al quirófano? Que se puede morir, ¿sí o no? Pero Dios sabía cuál es, y Dios sabe cuál es el final de mi película. Yo no, pero yo tengo que confiar en Dios, que lo sabe. Así como Dios sabía el plan que tenía con Moisés cuando lo soltaron en el río Nilo. Su madre decía, se lo va a comer un cocodrilo, alguien se va a ahogar. Pero Dios dijo, no, porque ese va a ser libertador de Egipto para mi pueblo. Y él no puede morir, porque el plan es que el faraón, yo puse en el faraón que ponga el decreto de muerte, porque yo necesito que la madre lo envíe al río Nilo y que la hermana del faraón, lo recoja y le enseñe y crezca y conozca la lengua de los egipcios, pelee con un egipcio, tenga todo el nombre de los egipcios, para que un día se enfrente al propio faraón y le diga, deja salir a mi pueblo. Porque ese era el plan de Dios, pero Moisés no lo sabía ni su madre, pero Dios sí. Amén. Y la madre sufriendo. ¿Y sabe qué pasa en la película? Es que Dios es creativo. Ni Steven Spielberg le llega al salón a Dios. Porque de repente la hermana del faraón dice, este bebé necesita pecho. Búscame una nodriza por ahí de las egipcias, que esas siempre están pariendo, para que me la alimenten al bebé. ¿Y sabe quién va a alimentar al bebé? Su propia madre. Porque Dios controla todas las cosas. ¿Y dónde más seguro iba a estar Moisés? Que en la casa del faraón. Amén. Porque Dios tiene el control de nuestra vida, hermano. Dios tiene el control de nuestra vida. Por eso no tenemos que tener miedo. Ningún arma forjada prevalece contra los hijos de Dios. Dios hizo al herrero y el arma del herrero. ¿Qué le parece? Yo le emociono, pero usted no. Los discípulos todos pensaban que Jesús en la cruz había perdido, ¿sí o no? Y el diablo celebraba cuando miraba a Jesús ahí crucificado. Dijo el diablo, lo vencí, yo no. El diablo dijo, vencí a Jesús en la cruz, lo logré matar. Pero no sabía que ese era el plan de Dios, que ese era el propósito de Dios, que Jesús muriera en la cruz, porque en la cruz Jesús iba a llevar todos los pecados, la enfermedad, la miseria, la pobreza, y todos los demonios estaban contentos y decían, Jesús perdió, nosotros ganamos. Pero ¿sabe qué decía Jesús en la cruz? Consumado está, Señor. Para eso yo nací para morir por mi pueblo, yo nací para morir por los que creen en mi nombre, ¿sí o no? Pero los discípulos, cuando crucificaron a Jesús, había deprimidos después. Claro, el sábado, deprimido, porque Jesús fue crucificado y llevado a la tumba, ¿sí o no? Y Pedro se volvió a agarrar las redes y dijo, ay, el protagonista murió. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, así nos pasa a nosotros. Dios me abandonó. Lo que Dios dijo no pasó.
no pierdas la fe. Por eso Jesús le dijo a Pedro, Pedro, te van a zarandear. Yo no puedo evitar que te zarandeen porque Dios mandó al diablo que te zarandee. Amén. Porque ¿quién fue? Satanás. Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Y quién da la orden? Dios. Y Pedro dice, ¿qué, Señor? ¿Le diste que no? Y Jesús le dice, le dije que sí. Y te van a zarandear bien. Porque la zarandeada va a hacer que te quede lo puro, que te quede lo verdadero. Se te va a quitar lo flojito por ahí. Se te va a quitar la duda, se te va a quitar la envidia, el celo, todo eso se te va a quitar. Porque hay gente que necesita una zarandeada, ¿no? ¿Sí o no? Se te va a quitar la rebeldía, se te va a quitar el hablar mal, se te va a quitar, ¿sí o no? Cuando nuestros padres nos castigan, ¿para qué es? Para corregirnos. Pues lo mismo, Jesús le dice a Pedro, Pedro, el diablo me ha dicho que te va a zarandear. Y Pedro le dice, ¿y qué, Señor? Yo le he dicho que sí. Pero ¿sabes qué? Lo único que he hecho, voy a rogar por ti. Que tu fe no te falte en la zarandeada. Y eso es lo que yo quiero, que a nosotros no nos falte la fe en el proceso, en la prueba, en el desierto, en la persecución, en la cárcel, en la enfermedad, en la necesidad, en la pobreza, en la abundancia. Porque aún en la abundancia te puede perder, aún la provisión te puede perder, aún la riqueza te puede perder, aún tus hijos te pueden perder. Porque a veces amamos más las cosas que Dios nos da, amamos más la bendición que al que nos bendice. Y por eso Dios no nos da lo que pedimos, nos da lo que estamos preparados para soportar, bueno o malo. Por eso José no llegó a gobernar antes sin pasar el proceso. Tuvo que ser formado un hombre de fe, perdonar a sus hermanos porque él no los había perdonado. Pero ya después ya los perdonó porque él ahí entendió. Gracias a mis hermanos llegué a Egipto y pude ser el que soy hoy. Amén. Y los discípulos pensaban que ya todo había terminado y que la cruz parecía una derrota. Pero Dios tenía la última escena de la película de Jesús. Dios tenía la escena ahí. Yo no, esas películas que están en tensión y dicen, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a terminar? Yo no. ¿Se va a llevar a la guapa o no? ¿Va a conseguir, va a salir de ahí? ¿Sí o no? Pues eso estaban los discípulos ahí, ellos pensaban que no iba a pasar nada. La tumba parecía el final de la historia, pero no. Ya sabemos nosotros cómo acabó. San Juan 19:30, me lo pones por favor. ¿Qué dice San Juan 19:30? Aleluya. Para ir acabando. Está muy calladito. Están en la película. Bueno, San Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Jesús dijo, Señor, ya terminé lo que tú me mandaste hacer. Jesús no vino a sentarse en la sinagoga. Jesús no había venido a vestirse de ropas dignas. Jesús venía a servir y a dar su vida por nosotros. Jesús sabía que Él era el Cordero que iba a ser sacrificado por el pecado de nosotros. Jesús en la cruz, ¿qué dijo? Señor, yo terminé lo que me enviaste a hacer. Y el diablo dice, ¿cómo que terminaste lo que vienes a hacer? Porque el diablo no sabe los planes que Dios tiene para nosotros. El diablo no sabe los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Y Dios ahí todo lo transforma en bendición. Lo que el diablo piensa maldición, Dios lo transforma en bendición para tu vida. Parece que estás perdido, parece que estás muerto, parece que no tienes, pero falta el último guión del autor de nuestra película. Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Dice después San Mateo 28:6, a los 3 días, imagínense a todos ahí el diablo celebrando, los religiosos ahí diciendo, matamos a este blasfemo, matamos a este que se creía el Mesías, y todos celebrando que habían acabado con Jesús. Pero Dios tenía preparado lo último para darnos victoria. Y los discípulos también estaban ahí diciendo, ya murió y ahora qué va a pasar. Y Mateo 28:6 dice, y de 28:6, no está aquí, pues ha resucitado. Esa es la última escena. Todos van a buscar al que estaba muerto y dicen, no está, la tumba está vacía. Está
vivo. Aleluya. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ven el lugar donde fue puesto el Señor. Y ahí resucitó Jesús. Aleluya. Y de ahí fue, ahí se le apareció a los discípulos y le dijo: toda potestad me he dado aquí en la tierra y en el cielo. Y yo me voy, pero no les voy a dejar solos, porque la película no termina aquí. Ustedes ahora van a ser protagonistas como yo lo fui. Pero yo me voy a preparar morada para ustedes, porque donde yo voy a estar, ustedes van a estar conmigo. Y les voy a dejar el Espíritu de verdad, al Espíritu, al Consolador, que los va a guiar y no los va a dejar solos. Y ahí Jesús se fue en victoria. Y ahí fue que venció al diablo y a todas las tinieblas. ¿Y dónde está Jesús hoy en día? A la diestra del Padre, gobernando sobre todo principado, sobre toda potestad. Amén. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, aquí en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, por los siglos de los siglos. La cruz no era el final, la derrota no era una derrota ni un accidente. La cruz era el plan desde el principio, era el plan preparado para nosotros. Y así como todos estos ejemplos que le di, si usted no lo cree, tiene un problema. Pero así como estos hombres y mujeres, Nelson Mandela, usted y yo, todos tenemos un plan. Y su vida no se va a acabar hasta que Dios cumpla lo que Él te escribió en usted. Pero todo está en el propósito de Dios. Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas, diga todas las cosas, póngase de pie, todas las cosas me van a ayudar para bien. Créalo, cierra sus ojos ahí y diga: Señor, gracias porque me escogiste, Señor. Gracias, Padre, porque me llamaste. Gracias, Señor, porque me compraste. Gracias, Espíritu Santo. Quiero poner otro versículo para terminar. Filipenses 1:12, que no lo puse. Esto es lo que decía el apóstol Pablo. Filipenses 1:12. Mire lo que dice: quiero que sepáis, hermanos, dice el apóstol Pablo, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. El apóstol Pablo reconocía, decía: hermanos, yo quiero que ustedes sepan que todo lo que me ha acontecido, bueno y malo, todo ha aprovechado para el Evangelio. Todo aprovechado para extender el Evangelio, para llegar a Roma, para llegar a Grecia, para llegar a Macedonia, para llegar donde tenía que llegar. Todo aprovechado para el propósito de Dios. Todo lo que te pase, te echen del trabajo, si estás en el propósito de Dios, es plan de Dios. Porque Dios te quiere sacar de ahí para ponerte en otro lugar, para ser de bendición. Te estás mudando, te estás cambiando de casa, te estás pidiendo el piso, no sé lo que está pasando. Es un plan de Dios, porque Dios no pasa nada sin que Él lo permita y sin que Él lo sepa. Tienes que confiar en Dios, tienes que confiar en la palabra de Dios. Estás de vacaciones, vas de vacaciones, conoces a alguien, es plan de Dios. Todo tiene un propósito de Dios. Dios tiene la pluma, el bolígrafo de tu vida, y Él es el que escribe tu presente, tu pasado y tu futuro. Nadie puede borrar ni quitar. Él es el único que lo puede hacer. Por eso, oramos.